Los demás que nos quedamos aquí, vamos a la escritura, 1 Corintios capítulo 1, versos 25 al 29. Lo que Dios escoge para servirle, lo que Dios escoge para su servicio. 1 Corintios 1, 25 al 29. ¿Estamos ahí? Amén. Ok, así sentaditos como están. 1 Corintios capítulo 1, verso 25 al 29. Yo le leo y usted, ¿verdad? Reverentemente me sigue con su vista. Voy a leerle y usted me sigue con su vista. Porque lo insensato, dice el verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A quién escogió Dios? ¿A lo débil? ¿A lo necio? ¿A lo insensato? ¿A lo menospreciado? ¿A eso escogió Dios? ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes, a los sabios y a los entendidos. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Queremos que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, porque seguramente muchas veces nos hemos sentido, Señor, impuros, imperfectos e indignos de poder servirte por la forma como hemos procedido, pero tú eres un Dios de misericordia, de amor, y eres un Dios de las oportunidades, que cada vez que venimos y te buscamos con todo nuestro corazón, tú nos atiendes, nos levantas, nos revistes, nos limpias, nos purificas, nos justificas, y Señor, nos pones a tu servicio. Muchas gracias te damos por ello en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este es un bonito mensaje en el cual me gustaría, ¿verdad?, resaltar precisamente que nadie de nosotros ha sido perfecto nunca. Todos hemos cometido errores. Todos nos hemos equivocado en algún momento. Todos hemos tomado malas decisiones o hemos hecho malas decisiones en algún momento de nuestra vida. Todos hemos cometido error y no existe absolutamente ninguno que no se haya equivocado. No importa que haya crecido dentro de la iglesia, pues no hay hijos perfectos tampoco. Es el anhelo, es el deseo de los padres, es el deseo, el anhelo de los maestros, de los pastores, tener una iglesia perfecta, pero desafortunadamente pues no lo hay. Dios ha buscado hijos, ¿verdad?, que puedan servirle con esa disposición, con esa voluntad y que sean perfectos. Pero escuche bien, Dios no usa gente perfecta. De acuerdo a lo que acabamos de leer, dice la Escritura dice que lo insensato de Dios es mucho más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, comienza diciendo el apóstol Pablo. Pero luego dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Muchas veces nosotros hemos sido menospreciados o considerados porque no tenemos una educación como algunos han logrado, sacar un bachillerato, un colegio, ¿verdad? Han salido de la universidad, etcétera. Hace algún tiempo alguien me preguntaba hasta qué grado yo estudié. Le dije solamente hasta el 3er grado de secundaria. Le pareció que para el desenvolvimiento, el conocimiento que hay, la forma como tratamos algunos temas, piensan que uno salió de algún lugar, mientras que otros, cuando saben que uno no estudió mucho, lo menosprecian porque piensan a qué seminario fuiste, en qué instituto, en qué seminario teológico estudiaste y cosas así, ¿verdad? Por nuestra poco, a lo mejor ven
muy pobre nuestro conocimiento. Pero el Señor, a través del apóstol Pablo, dice, mira vuestra vocación. Dice que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero escucha bien, porque dice, sino que lo necio del mundo, dice que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Quizás nosotros no estuvimos, ¿verdad?, ahí en esa necedad, ni fuimos tan necios como lo declara esta escritura, y tampoco fuimos tan débil del mundo, ¿verdad? Es posible que... pero dice que a esos escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y dice también que lo vil del mundo, o sea, lo que ya no tenía ningún valor para el mundo, lo más bajo, lo menospreciado, lo que ya nadie quería, ¿verdad? Es lo que Dios escogió. Y dice, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe qué es lo que hace el hombre? El hombre que no conoce a Dios, y cuando hablamos acerca de la necesidad de Dios que Él tiene en su vida, Él dice, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito un Cristo, yo no necesito creer en un Dios, yo puedo desenvolverme solo en este mundo, yo puedo trabajar, he amasado esto, he hecho lo otro, yo no soy malo, yo soy marido de una sola mujer, yo trato bien a mis hijos y viven una vida moral ejemplar, ¿verdad? Y entonces con eso dicen que no necesitan a Dios. Es por esa razón que la Biblia dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque todos nosotros en nuestro testimonio siempre vamos a reconocer algo, vamos a tener algo en común, que vamos a reconocer que un día necesitamos a Dios. Y estoy hablando desde aquel que estaba profundamente metido en sus pecados, pecados que pueden ser desde una... pecados, ¿verdad?, que practica el mundo, adulterio, fornicaciones, o el homosexualismo, etcétera, o una adicción que puede ser de drogas, de alcohol, etcétera. Entonces, todas esas cosas, Dios nos escogió, nos sacó de ahí, nos limpió y nos preparó para Él. Entonces, hemos llegado a pensar que muchas veces hay quienes se detienen con ese conocimiento que logramos captar de la palabra, nos sentimos indignos de servir a un Dios tan santo. Ahí nos vamos a encontrar con hermanos, con familias o con personas que se avergüenzan por lo que hicieron y se retiran, piensan que ya Dios los desechó. Déjenme decir una cosa, nosotros tenemos hijos que han cometido errores, pero no por ello, ¿verdad?, los desechamos. Es una cosa que los apartemos, pero no quiere decir, en el caso mío yo puedo decir, mi hijo no vive bajo mi techo, pero no quiere decir que lo desprotegí como hijo. Sigue siendo mi hijo. Estoy al pendiente de su necesidad y en lo que podemos le ayudamos, ¿verdad? Pero viviendo bajo nuestros techos, ¿verdad?, queremos que haya una vida ejemplar. Entonces Dios no desecha absolutamente a nadie. En el momento en el que mi hijo me llama por un consejo, en el momento en el que mi hijo me busca, en el momento en el que yo veo que está cambiando sus actitudes, ¿verdad?, de las situaciones que ha vivido, su carácter, entonces yo estoy ahí. Cuando Él me llama, yo estoy ahí. Entonces, Dios no desprecia la oración de aquel que le busca y le busca con todo su corazón, y eso lo vamos a ver en toda la escritura, en Jeremías capítulo 31, Jeremías, ¿verdad?, cuando dice en el capítulo 29, cuando habla de las cosas que te esperan, ¿verdad?, buenas, de los pensamientos buenos que Dios tiene acerca de ti, dice, y me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Entonces, Dios nos va a usar, hermanos. Algunos hemos llegado a pensar en algún momento que no somos dignos de ser utilizados por Dios por los errores que hemos cometido. Hay a quienes les va mal y por supuesto hay consecuencias que tenemos que pagar, ¿verdad? Pero por nuestras malas decisiones. Pero eso no quiere decir que Dios nos haya desechado, porque cuando nos arrepentimos y buscamos otra vez ser reivindicados, Dios está ahí para levantarnos. Dios no nos ha desechado y Él nos quiere usar. Entonces yo recuerdo, tengo muy presente el día cuando fue un proceso, ¿verdad?, cuando mi hijo se tuvo que ir, ¿verdad?, por la razón de que estaba viviendo una doble vida. Y entonces recuerdo que hubieron momentos en los que yo me sentía tan destrozado que yo quise bajarme del púlpito
pero hubo siempre alguien. Y por supuesto que, ¿verdad? Yo reconozco que Dios siempre va a tener los elementos que se necesitan. Alguien que puso su mano sobre mi espalda y me empujó y me dijo, póngase firme, póngase fuerte, ánimo, el Señor está con usted. Bien, quiero hablar de los errores que hemos cometido y que nos hacen sentir impuros delante de Dios e indignos para servirle. Rahab, escuche bien, era una ramera, pero Dios la usó. Ahora, no quiero decir que esa es una condición que hay que ser, ¿verdad? Lo peor, lo necio del mundo, lo vil, lo menos, o sea, irnos al pecado y caer allá para que Dios nos pueda usar. No, porque no es una condición, no se trata de ello, sino que cuando caemos, aún en nuestra caída, cuando estamos dispuestos a reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos de su perdón, que necesitamos que nos restaure otra vez, Dios nos puede volver a usar. Pero hay quienes han enseñado, y hay mucha gente, se va a encontrar usted con personas que dicen, no, yo antes servía, yo antes cantaba, yo antes predicaba, ¿verdad? Y ahora lo ven del mundo. Dicen, no, es que pues a ellos les enseñaron que una vez que caen de la gracia de Dios ya se perdieron, ¿verdad? No les enseñan acerca de la misericordia y del perdón que la palabra de Dios nos dice. Pues Dios, ¿cómo trata a su pueblo? Una y otra vez, ¿verdad? Lo compara con aquellas que se fueron con otro hombre. Sin embargo, cuando desea regresar, ¿verdad? Y arrepentida, o Dios va y la busca y la trae, la limpia y la tiene otra vez con él. Entonces, Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso quiere decir que nosotros todos hemos pecado en algún momento, y todos, ¿verdad? El que no pecó hoy, ¿verdad? A ver, no levante la mano. Hermanos, si hubiese alguno que no levantara la mano, sería mentiroso, porque la Biblia dice que le hacemos a Dios mentiroso, porque todos hemos pecado. Todos hemos cometido algo en lo que hemos faltado a Dios hoy. Entonces, Romanos capítulo 3, verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces tenemos una tendencia como humanos porque así nos enseñaron, ¿verdad? Nos enseñaron a clasificar los pecados, ¿no es cierto? Bueno, especialmente los que vienen de la tradición, ¿verdad? De la religión tradicional, aquellos que conocieron, ¿verdad? Que estaban los pecados de muerte, los pecados, ¿cómo le llaman? Pecados capitales, pecados veniales, pecados, y podemos mencionar un montón de ellos, ¿verdad? De cómo se clasifican los pecados de omisión, de acción, de intención, de participación, de coacción, aún hasta los pecados ancestrales le meten, ¿verdad? Aquellos que los puede perdonar un cura, un sacerdote, y el que no puede perdonar ellos tiene que ir con alguien más arriba, ¿verdad? Entonces nos enseñaron a clasificar esos tipos de pecados. Bueno, yo no estoy tan familiarizado con todo ello, pero la Escritura nos dice que todos hemos pecado, y sabe que la diferencia está en las consecuencias que pagamos por causa de nuestros pecados. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Pecado, mis hermanos, es lo mismo como comerse una uva allá dentro del supermercado sin pagarlo, como ir al banco y robar $10,000. Es pecado. Pecó porque se comió aquella uva sin pagarlo, y pecó porque se está robando $10,000. Pero ¿cuál es la consecuencia más grande? Por una uva no lo van a perseguir, ¿verdad? Espero que cuando menos su conciencia le diga, hiciste mal, no está bien, robaste, ¿verdad? Pero por $10,000, yo creo que el guardia de seguridad lo va a ir correteando, ¿verdad? Va a haber una búsqueda, van a notar que se perdió esa gran cantidad. Entonces, a lo que voy, mis hermanos, es que todos hemos cometido pecados, y que muchas veces el espíritu del fariseísmo ha entrado aún dentro de las iglesias, donde señalamos, donde nos damos cuenta de los pecados de aquellos, porque son más escandalizantes los del uno del otro. Pero la murmuración, ¿acaso no lo es? ¿Acaso la envidia no es pecado? ¿Acaso ¿qué más? La avaricia o otras cosas que a lo mejor estamos desarrollando dentro de nosotros y estamos viendo solamente los defectos de alguien más y no los nuestros?
Entonces, el que envidia, el que se jacta, por eso la Biblia no se equivoca cuando dice, ¿verdad?, que todos somos pecadores y que no hay justo absolutamente ninguno. Entonces nadie puede ni debe sentirse perfecto, ¿verdad? Los fariseos de alguna manera ellos pensaban que cumplían con todo lo que la ley estipulaba y se sentían perfectos. Por eso usted recordará a aquel que estaba orando allá y decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como este, ¿verdad? Y yo creo que lo miraba hasta así de una forma pues bastante con despotismo y con una altivez, ¿verdad? Y aquel, sin embargo, el publicano, que era considerado un pecador, dice que no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, o sea, ten misericordia de mí. Entonces, hay quienes pueden a lo mejor sentirse que son perfectos. Hermanos, ninguno de nosotros somos perfectos. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice que miremos por nosotros, que si vamos a estar firmes, que no caigamos, ¿verdad? Porque hoy podemos ver la debilidad de un hermano y al ratito nosotros podemos tener 2, 3 debilidades, ¿verdad? Y nos caería, no nos gustaría que nadie nos señalara o que nos criticaran, y es por esa razón que muchas veces nos sentimos ofendidos y nos alejamos de Dios. Por eso mucha gente, ¿verdad?, después de ellos se alejan de la iglesia, se alejan de los hermanos. Entonces, el propósito de este mensaje es que usted sepa la realidad de que hemos cometido pecados y errores, ¿verdad?, como usted los quiera llamar, pero que Dios no nos ha desechado cuando le buscamos con todo nuestro corazón para que nos limpie, como el rey David, ¿verdad?, que después de su pecado él se sentía como alejado de Dios, que había perdido el gozo, y en el Salmo 51 él le declara, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad?, límpiame más y más, ¿verdad? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con las disciplinas que a veces se aplican dentro de algunas iglesias. No quiero decir que no debe haber disciplinas para mantener un buen orden, pero por la razón de que, hermano, todos cometemos errores, todos, ¿verdad? Ahora sí tenemos que estar al pendiente, ¿verdad?, de la manera de cómo usted está dando testimonio al mundo. Si usted está afectando la imagen del Evangelio, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, la imagen de lo que nosotros estamos predicando, por supuesto que vamos a hablar con usted, ¿verdad? Y lo vamos a llevar a un acuerdo, pero la decisión va a ser suya. Y entonces hay quienes, escuche bien, me llaman pastor porque escucha que los demás me llaman pastor, pero no se someten a la autoridad que tengo como pastor. Entonces, eso es algo también que hemos visto. Entonces, la decisión, yo no tengo ningún problema, me pueden llamar hermano, amigo, y muchos me llaman así. Yo no me siento mal con ellos, no estoy exigiendo que me digan pastor, porque dice la Escritura, ¿verdad? El mismo Señor dice, me llama Señor, pero no me obedeces. Entonces, en cuanto a las disciplinas, ¿verdad?, hay unas que son escandalizantes. Aquí no forzamos absolutamente a nadie a servir, ¿verdad? Queremos que salga de un corazón dispuesto, que haya voluntad suya para servir a Dios. Porque, escucha bien, hasta en los trabajos, si usted pone a alguien a hacer un trabajo que no le gusta, ¿verdad?, y lo tiene que hacer porque es su trabajo, no lo va a hacer bien. Va a estar renegando, va a ser pesado aún para él cada día cuando le cante el gallo y se tenga que levantar para ir a trabajar. Va a estar ya desde ese momento enfadado, ¿verdad? Ya va a estar disgustado porque no le gusta lo que está haciendo. Y lo mismo, para servir a Dios tiene que haber una buena decisión dentro de nosotros. Entonces, déjeme decirle que Dios, eso es lo que espera de nosotros. Entonces, hay quienes, les recuerdo que aquí Dios nos puso para llevar su mensaje, no para estar viendo quién es mejor. Hace algunos días me reunía con los diáconos, ¿verdad? Y hablábamos acerca de, pues, algunas situaciones que necesitamos revisar, ¿verdad? Decía que estamos bendecidos de tener una iglesia que tiene la disposición de servir, una iglesia donde Dios nos ha puesto para llevar el mensaje y que debemos de reforzar
los ministerios. Muchas veces sucede esto. Yo recuerdo cuando era joven y había, en la iglesia donde yo llegué, había un joven que hacía lo mismo que yo sabía hacer. Yo tocaba la guitarra, él tocaba la guitarra. Él daba clase a los jóvenes, yo daba clase a los jóvenes. Él tenía un grupito que lo seguía y bueno, yo estaba recién llegado y ya tenía un grupito que empezaba a seguirme. Entonces había cierta división dentro del grupo de jóvenes, porque éramos casi puros jóvenes en esa iglesia. Y interesante, increíblemente, pero si acaso habrían a lo más unos 8 adultos y como unos 40 jóvenes. Y éramos los que hacíamos todo lo que pasaba ahí. Pero si en aquel tiempo hubiéramos tenido una buena guía, bueno, un buen consejero, alguien que se hubiese interesado por nosotros, nos hubiera tratado de traer esa unión y hubiera sido a lo mejor más fuerte lo que hacíamos como grupo de jóvenes. Entonces muchas veces, mis hermanos, como que hay un celo, hay una, no sé, una envidia o algo que el enemigo hace que eso prospere cuando le damos cabida. Y a veces nos molestamos porque hay alguien que hace lo mismo que nosotros y a veces lo está haciendo mejor, pero lejos de ver cómo cae para quedarme yo, ¿por qué no mejor usarlo? ¿Por qué no mejor trabajar juntos, verdad? Eso es lo que yo vi en el pasado. Eso es lo que queda de parte, como parte de una experiencia, puedo decir mala, no me jacto de ello, pero pudimos hacer cosas grandes, ¿verdad? Ahora yo veo que este muchacho, pues ya no es muchacho, ¿verdad? Porque en aquel tiempo tendríamos unos 20, 21 años. Entonces él ahora tiene un ministerio, ¿verdad? Ahora yo por aquí, Dios me permitió llegar por acá y Dios nos permite tener este ministerio. Entonces, cada uno puede desarrollarlo y todo eso queda como una experiencia. Ni Dios nos desechó a él, ni Dios me desechó a mí, pero muchas veces estamos al pendiente de esas cosas. Dios nos llamó para predicar su palabra, Dios nos llamó a servirle. Entonces, no nos mandó Dios a ser jueces de nuestros hermanos. Nos mandó a hacer apoyo unos a los otros, a soportarnos unos a otros. Entonces, a veces juzgamos de una forma tan ligera y la regamos fácilmente, ¿verdad? La Biblia dice que no juzguemos. Hay una ilustración por ahí que se las he platicado, ¿verdad? De un hermano que en una ocasión vino y le preguntaba a las personas, le decía, mire, ¿qué clase de persona sería yo? ¿Verdad? Si yo le digo a usted, ¿qué pensaría usted de mí si yo le digo que recién, dijo, aventé a mi esposa de un segundo piso? ¿Qué pensaría usted de mí? ¿Verdad? Y la hermana dice, dijo, pues que usted es bien malo y es un mal esposo, ¿verdad? Y parecía que se lo estaba diciendo al esposo. Dice, bueno, pero ahora termino de platicar la historia, ¿verdad? Resulta que el edificio está en llamas, ya los bomberos están abajo, pusieron un artefacto bastante grande, ¿verdad? Y mi esposa, yo necesitaba salvarla y ella no quería brincar, entonces la tuve que empujar. Ahora, ¿qué pensaría usted de mí? No, pues que usted es un buen esposo, ¿verdad? Que la esposa se sacó la lotería con usted. Y sí, Entonces, muchas veces juzgamos o criticamos así, ¿verdad? A la primera, ¿verdad? Muchas veces hay que conocer un poquito más. Por supuesto que cuando yo escucho una historia, cuando escucho una versión así de repente de algo que pasó, ¿verdad? Pues la mente es inevitable que esté tratando de juntar esto con lo otro y aquello y lo otro, pero, ¿verdad? Cuando le damos cabida, el enemigo va a seguir ahí, vamos a seguir trabajando y haciendo grande aquello. Ahora, cuando conocemos exactamente el trasfondo del asunto, cuando investigamos bien exactamente qué pasó y todo ello, entonces digo, ¿verdad? Perdóname Dios por haber pensado tantas cosas malas de mi hermano. ¿No le ha pasado? Ahí le dice que no juzguemos.
Entonces, yo hablo con los que, ¿verdad? Andan dando a lo mejor un mal testimonio, porque es lo que debemos cuidar, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando pasamos la crisis con mi hijo el mayor, de cómo yo me sentía tan indigno, ni siquiera de estar parado aquí en este púlpito. Pero bueno, nunca le hemos escondido absolutamente nada a la iglesia, ¿verdad? De lo que hemos pasado, de lo que hemos vivido. Y ustedes han sido nuestro gran apoyo como familia en sus oraciones y todo lo demás. Y se los agradezco porque hemos sentido el apoyo de ustedes, el amor que tienen por nuestros hijos. Entonces, si ese fuera el caso, ¿verdad? De que no tendríamos, por ejemplo, ¿verdad? Si por el asunto de que un pastor comete errores y falla, ya debe dejar el púlpito, entonces hoy día no existiera ningún pastor, ni uno solo, porque todos tenemos problemas con los hijos, o se presenta alguna situación que a lo mejor impediría. Y en estos tiempos, mis hermanos, en los que vivimos, ¿verdad? ¿Qué pastor no está teniendo dificultades? Por años que llevamos aquí, hemos conocido, no tan de cerca, ¿verdad? Y no me atrevo ni siquiera a juzgar a mis hermanos o copastores, pero todos hemos pasado dificultades con nuestras familias. Entonces no somos vamos a decir, la familia perfecta, aunque muchas veces esa es la expectativa de todo aquel que llega a una iglesia, ¿verdad? Que el pastor sea ejemplar, perfecto, la esposa, los hijos. Entonces, los que más errores y pecados han cometido, ellos son los que vienen a ser los mejores hijos y siervos de Dios. Dios quiere usarle a usted. Ahí en la debilidad que usted está pasando, ahí en donde usted se sienta, aún en su impureza, ¿verdad? Usted solamente tiene que tener esa disposición de servirle a Dios. Dios lo va a respaldar. Es lo que Dios está buscando. Entonces Dios usa personas, escuche bien, personas imperfectas para lograr planes perfectos. Todos aquellos que han experimentado una vida de veras, una vida bien, vamos a decir, donde se ha sentido menospreciado, sin valor del mundo, estos han servido, esos testimonios, para exaltar la misericordia y la grandeza de nuestro Dios, porque eso es lo que hacen al final de cuentas nuestros errores, nuestras imperfecciones. Lo que hacen es exaltar la grandeza maravillosa de nuestro Dios. Si nosotros fuéramos perfectos, si nosotros fuéramos tan rectos, tan justos y todo ello, entonces, ¿qué se exaltaría ahí? Si, Dios te ama porque eres justo, Dios te ama porque eres perfecto, Dios te ama, no, Dios te ama porque eres imperfecto y te usa para sus planes perfectos. Ahora, escuche bien. No quiero decir que usted tiene que vivir en el pecado, ¿verdad? Como el puerco y la marrana, como lo dice el apóstol Pedro, para que Dios lo levante y lo saque de ahí. No necesita, porque no es una condición. En la condición en la que usted se sienta, usted tiene que pedirle a Dios con todo su corazón y estar a su disposición para servirlo. Entonces, Dios usa lo necio, Dios usa lo débil, Dios usa lo vil, Dios usa lo menospreciado del mundo para sus propósitos. Y escuche bien, en ningún verso de la Biblia usted va a encontrar que Dios usa a lo perfecto, porque el que se cree perfecto piensa que no necesita a Dios. Es lo que le explicaba al principio. Hay mucha gente muy moralista, que ellos piensan que no necesitan estar en una iglesia, que no necesitan leer este manual, ¿verdad? Porque ellos no han cometido ninguna injusticia. Entonces, no es lo que Dios necesita para su servicio. Entonces, ¿por qué piensa que su justicia es mejor que la de los que van a la iglesia? Dios escogió a lo más bajo y necio y vil y menospreciado por la razón de que Él no quiere que nadie se jacte en su presencia diciendo: yo me lo gané, yo me gané la salvación.
yo hice esto, yo hice lo otro. ¿Se acuerdan de todos aquellos que van a presentarse delante de Dios y van a decir, en tu nombre echamos fuera, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre? Y Él que va a decir, alejaos de mí. Entonces el que se cree perfecto se convierte, escuche bien, en un legalista. En un legalista. Ahora, no es, ¿verdad? No es la condición en la que otra vez, que debemos estar para que Dios nos use. Ser vil, ser menospreciado, ser necio, ser débil o ser lo peor. Entonces, si todos hemos pecado y que nuestra imperfección lo que hace es resaltar la gloria, la misericordia de nuestro Dios y Salvador, porque dice la Escritura que cuando abundó el pecado, ¿qué es lo que sobreabundó? Abundó la gracia, sobreabundó la gracia. Entonces, en el capítulo 11 de Hebreos, hermanos, hay una lista grande de los héroes de la fe. Yo sé que usted lo ha leído. Usted ha escuchado sermones o estudios bíblicos acerca de ellos. Y entre ellos está Sansón. ¿Y usted se acuerda quién fue Sansón? Un hombre imperfecto. Un hombre débil. No, pues estaba bien fuerte, pero fuerte físicamente, pero débil en su carácter. ¿Saben por qué? Porque tenía emociones que lo llevaron a andar detrás de las mujeres que no les correspondían. Dios les había dado un mandamiento que no fueran y se mezclaran con otras naciones. Y él andaba ya de coqueto, ¿verdad? Entonces, falló. Fue un hombre que falló, es un hombre que cayó en su debilidad. Pero por supuesto, ahí dice la Escritura que de aquellos que tuvieron fe, de los héroes de la fe, mire, está en la lista. Habla de Sansón, habla de Moisés. ¿Y usted cree que Moisés fue perfecto? No. Moisés también, escucha bien, Moisés mató a un egipcio. No era un asesino. ¿Qué más hizo Moisés? No le dio la gloria a Dios en aquella ocasión cuando Dios le dijo, ¿verdad? Ve y habla con la peña. Él fue y la golpeó. Y Dios se molestó, y por esa es la razón por la que no entró a la tierra prometida, porque no glorificó, no le dio la gloria a Dios. ¿Qué otra cosa hizo Moisés? Si vamos a resaltar lo malo de él, hizo muchas cosas buenas. Él estaba molesto cuando bajó las piedras, Dios las había escrito con su dedo, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Las despedazó. ¿Y qué hubo que hacer? Tuvo que hacerlas otra vez. Entonces, en esa lista también está Elías. ¿Y Elías? ¿Qué pasó con Elías? Aquel que descendió fuego ahorita y al ratito porque una mujer no anda corriendo. Es que las mujeres son peligrosas. Ay, mi hermano Dorian ya nada más le da risa. Pero... y luego estaba sentado allá abajo de un enebro. ¿Y sabe qué es lo que quería? Morirse. Decía, Dios, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Cobarde. Muchos hemos pasado por situaciones parecidas a las que ellos vivieron. David, hermanos, dice la Escritura que un hombre conforme al corazón de Dios. Le gustó una muchacha que no debió haber puesto sus ojos ahí también. Y para poder obtenerla, ¿qué hizo? Mató. Entonces vemos que fueron hombres que Dios usó. Pero déjenme decirle una cosa, la lista es grande. Y en realidad yo estaba tratando de encontrar hace algunos años, dije, ¿quién sería perfecto? Y empecé a buscar Samuel, Elí, ¿verdad? Todos los hombres que sobresalen en la Escritura acerca de los reyes, ¿verdad? Que hicieron bien y que dice, este fue mejor que su padre, este derribó los altares y todo eso. ¿Y sabe qué? No encontré ninguno. Ni uno solo. Todos cometieron errores. Pero ¿sabe qué es lo que tenían en común ellos? Es que después de su pecado reconocieron, se arrepintieron y Dios los continuó usando. ¿Qué hubiese pasado si ellos solamente se hubiesen arrepentido, ¿verdad? O se hubieran sentido abrumados por como lo que hizo Judas, ¿verdad? Todos hubieran terminado igual. Se hubieran ido. ¿Por qué?
Porque dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Así se sintió Judas. Maté al Hijo de Dios. Entregué sangre inocente. ¿Ya qué queda para mí? La muerte. Y se fue por ahí. Entonces fueron hombres y mujeres. Rahab, ¿verdad? Hablamos de ella. Hermanos, Dios te puede usar. Dios ha usado a todos aquellos que, habiendo sido de lo peor en el mundo, los ha usado para los planes. Pablo era un hombre que estaba de acuerdo con asesinar personas por causa de Cristo, porque eran, ¿verdad? Porque creían en Cristo. Pero hoy día también tantos testimonios de tantas personas, de aquellos que, considerados la escoria y suciedad del mundo, Dios lo llama para sus propósitos, limpiando en ellos toda la iniquidad que habían cometido. Entonces, el factor común de todos ellos y de todos los que hemos creído es que hemos reconocido nuestro error, que hemos aceptado que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de nuestro Dios. Amén. Amén. Segundo lugar, Dios usa personas que tengan voluntad. Personas que no son perfectas, pero que Dios no va a desechar a nadie que le diga, Señor, heme aquí, yo te quiero servir. ¿Recuerdan de Isaías capítulo, creo que es el capítulo 6, donde él ve en una visión la gloria de Dios, ¿verdad? Y él, ante la presencia de Dios, dice, ay de mí. Y sabe que ese ay es una expresión en el hebreo, ¿verdad? Que quiere decir, estoy muerto, ya, o sea, es un ay de dolor. Es un ay como es una expresión bastante fuerte, ¿verdad? Como diciendo, no tengo esperanza. Sin embargo, él dice, ay de mí, dice que he visto la gloria de Dios, siendo un hombre de labios inmundos. Y luego vemos, ¿verdad? Todo lo demás. Dios envía un querubín que toma, dice, con una tenaza, un carbón, lo pasa por sus labios y le dice, toda tu iniquidad ha sido limpiada. Y entonces el Señor pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él estuvo dispuesto a ir. Entonces, Dios no va a desechar a nadie que diga, Señor, aquí está mi vida, si te puedo servir, ¿verdad? Como cantamos aquel día, sin reservas ni condiciones. Sin reservas ni condiciones. Entonces Dios conoce tu pasado. Dios conoce tu vida. Pero cuando tú le dices, hoy en este día estoy dispuesto a servirte, Dios te capacita para ello. Mateo capítulo 5, verso 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, podrá usted ser muy débil, pero no quiere decir que tiene que quedarse ahí en esa debilidad. Podrá usted a lo mejor, ¿verdad?, considerarse un necio, pero no tiene que quedarse ahí. Usted a lo mejor se siente muy menospreciado, no tiene que quedarse ahí. Dice la Escritura que seamos perfectos como el Padre es perfecto. Entonces, vamos a perfeccionarnos. No porque conocemos el mundo bajo nos vamos a quedar ahí, no, nos vamos a mejorar, ¿verdad? Dijimos que no es una condición ser de lo más bajo, de lo peor, de lo menospreciado para que Dios nos use. No nos vamos a quedar estancados. Vamos a mejorar, es lo que hablaba, el día de ayer, ¿verdad? Con el grupo de alabanza. Primeramente les agradecí a cada uno de ellos por su disposición, su trabajo excelente que están haciendo, ¿verdad? Y que cuando algo bueno se está haciendo, el enemigo no va a perder tiempo y va a tratar de destruir aquello. Así es que debemos considerar, tenerlo siempre en nuestras oraciones y que, ¿verdad? A veces van a haber algunos desajustes, algunos desacuerdos, etcétera, pero lo que queremos es la perfección, ¿verdad? Decía mi hermano Jacob, cuando algo no te sale, bueno, no te frustres, simplemente necesitas poner más empeño ahí, ¿verdad? Y seguirle, porque al final vas a hacerlo mejor. Entonces, para ser mejores, mis hermanos, necesitamos seguir en la práctica. Entonces, si no eres buen cristiano ahora, sigue practicando la palabra. En la práctica es donde se hace, donde se perfecciona cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, los mejores choferes de carreras de autos lo hacen con la práctica. Usted en su trabajo, haciendo su trabajo, esa es la práctica. Cuando usted tiene problemas con esa paciencia,
paciencia, ¿verdad? Que de repente ya pierde el control y esas cosas, es aprendiendo a mantener ese control, ¿verdad? Mañana voy a ser mejor que ellos y así hasta que llega el momento en el que usted puede controlar cualquier situación, ¿verdad? Ya no se desespera, ya no estalla, ¿verdad? Sino que tiene esa paciencia para cualquier circunstancia. Entonces, el apóstol Pablo se atrevió a decir, ¿verdad? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, déjeme decirle que decir eso, ¿verdad? Pues son palabras bastante pesadas, pero yo no puedo decirle a ustedes, sean imitadores de mí como yo de Cristo, porque ustedes conocen todos los errores y las debilidades que yo tengo, no, para ser como Él, no, hombre, ¿verdad? Pero tenemos la imagen perfecta de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Encarnado, y dice que nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, quizás no seamos la perfección en la compasión, no seamos la perfección en evangelismo, no seamos la perfección, pero estamos trabajando en ello para un día, ¿verdad?, poder serlo. Y quizás no alcancemos eso, pero por lo menos, mis hermanos, no nos quedamos tirados, ¿verdad? No nos sintamos desechados por Dios, sino que Dios nos quiere usar. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, Dios no usa personas perfectas para su propósito. Dios usa personas imperfectas para sus planes perfectos. Entonces, Dios te puede usar. Bueno, dijimos, Dios usa personas que permanecen. Escuche bien. Dice Juan capítulo 15, verso 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, Dios usa personas que permanecen. Es difícil que en una iglesia, ¿verdad?, cuando se toman decisiones para servir, liderazgos o aquellas personas que son inconstantes o que son muy débiles en cuanto a que cualquier cosita, cualquier detalle, ¿verdad?, y se desaparecen de la iglesia, están pasando por situaciones difíciles, lejos de acercarse a Dios o a la iglesia, a su familia, ¿verdad?, se alejan. Entonces, Dios nos pide que permanezcamos. Muchas personas, cuando cometen un pecado que es escandalizante, un pecado que es muy notable, ¿verdad?, más bien tengo que manejarlo así, porque pecados todos cometemos. ¿Se imagina que por cometer un pecado dijéramos, me siento tan impuro que no soy digno de ir ni siquiera a la casa de Dios? Entonces el templo estuviera cerrado y todos no hubiéramos venido. Pero hay pecados, mis hermanos, donde se paga una consecuencia, un precio alto, y mucho de ello tiene que ver después de que esto se hace público o que puede darse a conocer o que es muy notable, ¿verdad? Aquella persona se va a sentir cohibida, se va a sentir apenada, va a sentir difícil de poder acercarse al grupo, ¿verdad? Hermano, no estamos aquí para rechazar a nadie. ¿Cuál sería nuestra condición? ¿Cuál sería nuestra actitud más bien si viéramos entrar a una persona toda tatuada? O qué decir a una persona que a lo mejor viene todavía con vestiduras, ¿verdad? O quizás muy cortas, porque se dedicó a la prostitución, o un homosexual. ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cómo lo recibiríamos nosotros? Muchas veces nosotros somos los que hemos puesto parámetros de quién puede entrar y quién no puede entrar. Dios no rechaza absolutamente a nadie. Y podemos buscar y ver muchísimos testimonios de personas que se sentían indignas de entrar a un templo y no encontraban la manera de entrar de la manera como se sentían, pero hubo alguien que le dijo, no te preocupes, yo te acompaño, ven, vamos. Personas que sus vidas fueron transformadas completamente, de ser lo más vil, lo más bajo, lo más menospreciado, y que después de que recibieron ese amor y esa misericordia de Dios, hoy les sirven
con una gran devoción. Ay, hermanos, y no necesitamos estar en esa condición para que Dios nos use. Muchos hemos crecido dentro de la iglesia. No necesitamos ir y probar todo aquello para reconocer la misericordia de Dios. Porque en realidad todos hemos tenido experiencias donde hemos podido ver la gracia y la misericordia y el poder de Dios para con nosotros. Entonces, usted comete pecado, esta es su iglesia, esta es su familia. No estamos aquí para juzgarlo ni para señalarlo, estamos aquí para ayudarlo. Quizás hace muchos años mi actitud, por lo que la manera como quizás yo vi o aprendí de otros, quizás si yo me doy cuenta que alguien andaba de borrachito, yo me siento con él y le digo, ¿sabe qué? O cambia o cambia, ¿verdad? Una actitud más áspera. Pero a través de la misericordia y de la gracia de Dios nos damos cuenta que hubieron hombres, ninguno fue perfecto. Claro, fue una prostituta. David fue un asesino, un adúltero. Sin embargo, Dios los usó para sus propósitos, cuando reconocieron quién es Dios. Y entonces, ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? Más bien estoy aquí para ayudarle. Ahora me doy cuenta de algunas situaciones y yo quiero sentarme con usted y ayudarle, orando, dándole ánimos y diciéndole, no se ha acabado su carrera. Aquí usted puede ser levantado por Dios y seguir trabajando. ¿Sabe cómo nos quiere ver el diablo? Tirados. Y muchas veces nos usa a nosotros mismos, porque él no se puede materializar y pisarle el pescuezo, ¿verdad? Entonces va a usar a los que estamos cerca. Hermanos, vamos a servir a nuestro Dios y vamos a servirlo como Él se lo merece. En las condiciones y en las situaciones que vengan, no dejemos de servirle, porque ¿a quién iremos? Entonces, nuestros hijos crecieron en el Evangelio y ellos cometen errores. No por eso los desechamos. Ellos también hacen malas decisiones. ¿Acaso nunca la riegan? Hoy veníamos y hacía un comentario ahí, ¿verdad? Y entonces dijo mi hija, me enseñaron, dijo que tengo que obedecer a mi padre, a mi madre. Cantaron la del Patito Juan, obedece a tu mamá. Es importante, ¿verdad? Lo que nuestros hijos saben, pero la práctica es tan linda porque eso nos ayuda a perfeccionar nuestra carrera. Muchas veces dentro de las iglesias, les comentaba hace rato, el fariseísmo, donde se tiene una idea de que el pastor, su esposa y sus hijos deben ser la familia perfecta. ¿Usted cree? ¿Piensa que el pastor y su esposa no deben tener ninguna diferencia? ¿Ningún defecto? Por supuesto que los hay. Les he platicado tantas anécdotas. En una ocasión había una hermanita que, ¿verdad?, siempre estaba bien atenta, y la amabilidad y todo del pastor, ¿verdad? Y siempre estaba bien atenta a lo que él decía. Y cuando se acerca a la esposa dice, ay hermana, le dice, qué bendecida está usted, mire qué hombre de Dios, y ¿verdad?, exaltándolo. Dice la esposa al pastor, viva con él 15 días. Es una realidad. No quiero decir que con mi esposa, ¿verdad?, nos pasamos de las leñas y cosas así. Pero en 10 años, lo único que le ha cambiado es el color del pelo. Eso no quiere decir que los pastores nunca van a tener una diferencia. Le dije a mi esposa que le iba a dar duro porque no está acá dando clases. Entonces, los pastores no son perfectos, ninguno de ellos.
Si por nuestra impureza y nuestra imperfección debiéramos bajarnos del púlpito, no hubiera absolutamente ningún pastor hoy día. Si se exigiera que los hijos de los pastores fueran correctos, perfectos, para que un pastor pudiera estar usando el púlpito, entonces igual no existieran los pastores hoy día. Todos pasamos por las situaciones que usted pasa, sufrimos dolores como usted los sufre, cuando ve que sus hijos ya no quieren atender a la iglesia, cuando los ve bastante entusiasmados y apartados allá con el mundo, divirtiéndose en el mundo y con mucha indiferencia para lo que aquí se hace. Eso duele, hermanos, duele, como usted no tiene idea, porque yo lo vivo. Entonces, que sus hijos tomaran siempre la mejor decisión, de los hijos de pastores, los hijos de ustedes. Entonces, en todo esto, mis hermanos, somos iguales. ¿Sabe qué es lo que nos hace diferentes? Es que a los pastores nos ha dado la responsabilidad, ese llamamiento que dice el apóstol Pablo que es irrevocable. Yo no puedo decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quítame ese don. No puedo. O no quiero. Cuando hay un llamamiento, entonces lo que nos hace diferente es eso, que nosotros estamos llamados para llevar y predicar su palabra. Bueno, lo único que nos queda es obedecer a Dios. ¿Y qué vamos a hacer con los que han pecado? Hermanos, tenerles paciencia, amarlos, darles afecto, ayudarlos a levantarse, animarlos a que permanezcan. El ser humano por naturaleza busca donde es bienvenido y bien apreciado, donde es menospreciado. Usted vaya a un lugar, aunque sea caro, a comer, ¿verdad? Pero lo atienden de maravilla, con mucha excelencia, y usted va a querer estar ahí todos los fines de semana. Pero vaya a un lugar ahí, no le voy a decir a dónde, pero que le traen los tacos y luego la salsa allá, cuando ya se terminó los tacos, entonces ni ganas dan de regresar. Entonces Dios usa a los imperfectos que buscan la perfección, y debemos aprender no solo de las experiencias que hemos tenido, sino también debemos ir por el mundo con los ojos abiertos y viendo la experiencia de los otros, y recordemos que nuestras fallas y nuestras debilidades lo que hacen es exaltar la misericordia de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos los días fallamos, y si Dios quisiera destruirnos por ello, hubiéramos sido destruidos ¿desde cuándo? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra debilidad y nuestras fallas? Exaltar, reconocer la misericordia de nuestro Dios. Entonces, yo les invito a que sigan. Ya está sirviendo, continúe sirviendo. A que no desmaye, ¿verdad? Con ánimo pronto. Falló, levántese, sacúdase, permanezca. Se siente impuro, vamos de rodillas, pidámosles perdón a nuestro Dios y estemos a cuenta con Él. ¿Qué otra cosa realmente vale la pena en esta tierra? Yo creo que en estos tiempos que vivimos ahora, muchas cosas pasan por nuestra mente, especialmente cuando no sabemos si vamos a salir de ello. Decía al principio de esta pandemia, cuando nos pidieron que ya no viniéramos aquí, ¿verdad? Y realmente en mi corazón yo llegué a pensar, escuchando las grandes cantidades de personas que estaban muriendo y cómo, ¿verdad?, nos presentaban las noticias, eran muy alarmantes, y yo decía, ¿será que no volveré a ver a mis hermanos? ¿Será que ya no voy a volver a ver la iglesia como lo veo hoy día? Aquí reunidos, estando congregados, ya dejando el temor, ¿verdad?, de todo lo que está pasando. Y pensaba, ¿qué es realmente la vida? Dios nos ha dado un trabajo que hacer mientras estamos aquí en la tierra. ¿Hemos entendido ya cuál es el propósito de Él?
Si la pandemia ya nos llegó, ya pasamos por ello y no nos morimos, preguntamos, Señor, ¿por qué todavía me das la oportunidad de estar en esta tierra? ¿Para qué? ¿Para terminar de pagar mi casa? ¿Para disfrutar de otros carros último modelo? ¿Para seguir sirviendo ahí donde estoy, trabajando y haciendo dinero? ¿Y para qué? ¿Encontramos ya los motivos? La vida no consiste en lo que vestimos, comemos o lo que tenemos. La vida consiste en a quién hemos creído y a quién queremos servir. Así es que con eso en mente, mis hermanos, yo les invito a que continuemos. El camino es difícil. Hay piedras, hay espinas, hay subidas, hay ríos que atravesar, pero el Señor es fiel. Amén. Él prometió estar con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Incline su rostro y oremos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, ¿qué sería de nuestra vida o dónde estuviéramos si tú no nos hubieras dado esa oportunidad? Y es un privilegio servirte ahora. Quizás estuviéramos hundidos allá todavía en lo bajo. Seríamos necios. Pero Padre, estando allá, donde el mundo no nos daba un valor, donde nos sentíamos tan vil, tan menospreciados, tan alejados, solos, abandonados, desechados completamente, Señor, tú nos levantaste y nos diste un nombre. Ahora llevamos un título, Señor, que nos da satisfacción. Nos consideramos cristianos, Señor, por la obra que tu Hijo Jesucristo hizo y porque intentamos, Señor, ser como tú en tu perfección. Nos queda muy lejísimo, Señor, como de aquí hasta el cielo. Pero Padre, solamente podemos decir, si mi vida te sirve, aquí estoy. Si mi vida te sirve, aquí estoy. Si mi vida te sirve, aquí estoy. Tómala, Señor, moldéala y hazla como tú quieres. En el proceso, por supuesto que habrá dolor, porque habrán cambios radicales, Señor, pero sabemos que una vez que estamos ahí, tú nos pules. En nuestra imperfección tú nos usas para tus planes perfectos. Muchas gracias por considerarnos. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en estas responsabilidades que en esta noche algunos estarán asumiendo, otros estarán retomando. Señor, pero te suplicamos, porque tu presencia no nos deje, como dijo Moisés, si tu presencia no de ir con nosotros, no nos muevas. Pero Padre, tú nos has prometido que estás con nosotros. Queremos seguir alumbrando, Señor, esta ciudad. Y la forma como lo podemos hacer es manteniendo abiertas estas puertas y recibiendo, Señor, al cuerpo tuyo en cada servicio para honrarte, para exaltarte y para ayudarnos mutuamente. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén.